Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Hola, un gusto estar otra vez con usted, compartir este estudio sobre la materia de Introducción al Nuevo Testamento. Espero que me haya seguido en las últimas clases. De todos modos, voy a hacer un pequeño repaso de la última exactamente, en la cual estábamos viendo ya dentro del Nuevo Testamento los Evangelios. Y haciendo una comparación con los Evangelios, podemos descubrir algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en este cuadro que usted está viendo, allí hay algo que dice aspecto del querubín. ¿A qué nos referimos? Usted sabe que en Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10 y en Apocalipsis, el capítulo 4, hay una visión que tienen tanto Ezequiel como Juan de los querubines. Los querubines son una clase de ángeles muy elevada. Querubín era justamente Lucifer, querubín protector. Evidentemente son aquellos que están en la custodia de la santidad de Dios, y en esos querubines la palabra de Dios nos muestra distintos aspectos. Se dice, por ejemplo, que uno tiene aspecto de león, otro tiene aspecto de becerro, otro tiene un aspecto de hombre y otro tiene un aspecto como de águila. Bueno, esas cuatro representaciones, que no son otra cosa más que la representación de la persona de Jesucristo en distintos aspectos de su persona y de su obra. Por ejemplo, el hecho de ser el león nos está hablando del rey. Cristo es el rey, naturalmente. El aspecto de becerro nos está hablando de Cristo como siervo. Nos habla del sacrificio del becerro que es ofrecido en el altar. El aspecto de Cristo como hombre nos habla justamente de aquel que es el hombre por excelencia, el hombre sin pecado, el hombre que descendió del cielo, tomó forma humana y entonces hizo la obra de la redención en la cruz. Y finalmente el águila es aquella que levanta vuelo, que llega, digamos, hasta el cielo, y nos está hablando de Cristo como el Hijo de Dios. Cuando vamos a los Evangelios y vemos justamente en el aspecto del querubín, la primera de las columnas que usted está viendo, león, becerro o buey, hombre y águila, encontramos una equivalencia muy interesante en los Evangelios. Porque mire, cuando hablamos del león, hablamos de el rey, hablamos del Evangelio de Mateo y hablamos de ese Evangelio que está escrito especialmente para los judíos, porque dice en el capítulo 2 y versículo 12, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay una correspondencia, por supuesto que no es casual, por supuesto que aquí interviene el Señor con su sabiduría, el Espíritu Santo con su sabiduría. Y entonces, pasando al segundo, el becerro o el buey, nos habla en su equivalencia de el siervo. El evangelio corresponde al evangelio de Marcos, que es el evangelio que ya empieza con el Señor en su servicio. No habla de su nacimiento, no habla de sus primeros años, habla directamente de su servicio. Habla entonces el siervo en el evangelio de Marcos. Y fíjese en Marcos el capítulo 10 y versículo 45 que efectivamente el Señor lo dice en estas palabras.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida o dar su vida en rescate por muchos. Cuando vamos al hombre, en el aspecto del querubín, encontramos la equivalencia justamente de un hombre en el Evangelio de Lucas, que así es como presenta básicamente el Evangelio de Lucas al Señor Jesucristo. Nos habla de su nacimiento, nos habla de los primeros años de su vida, nos habla de él como hombre en cuanto a su ministerio entre los hombres, cómo se comportaba entre los hombres, cómo hablaba entre los hombres, etcétera, etcétera. Y el versículo clave lo podemos encontrar en Lucas el capítulo 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido allí es la palabra arruinado, los que se van arruinando. Efectivamente, el hombre sin Cristo va perdiéndose, va arruinándose. Bueno, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y finalmente el águila, que nos habla de aquel Hijo de Dios que viene del cielo, que remonta hasta las alturas, está hablándonos del Evangelio de Juan, y el último versículo, como le citaba ya, es Juan 20 y 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, este último versículo es muy interesante porque nos habla también de lo que es la persona de Cristo en sus diferentes aspectos. Fíjese, en Juan 20 y 31 aparecen 4 aspectos del Señor. Jesús dice, el Cristo, el Hijo de Dios, y aquel que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el hombre. Cristo es aquel que vino para ocupar un lugar que le correspondía. Efectivamente, él es el Mesías. El Hijo de Dios nos habla también de aquel que, como en el Evangelio de Juan, es exactamente el Hijo unigénito del Padre. Y finalmente, para que creyendo tengáis vida en su nombre, es el Salvador, que para salvar a los pecadores muere en una cruz. Así que usted ya tiene ahí Jesús en Lucas, Cristo en Mateo, el Hijo de Dios en Juan, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, el Salvador en el Evangelio de Marcos. Qué notable. En un solo versículo uno puede tener condensada toda la misma persona gloriosa del Señor Jesucristo. Bien, dejemos los evangelios ahora y vamos a pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como le decía, es una segunda parte del Evangelio según Lucas. Lucas, un hombre muy culto, ha hecho una investigación profunda y de esa investigación surgen 2 libros dirigidos a un hombre seguramente amigo del el excelentísimo Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. No sabemos si esto fue una realidad en su vida, pero efectivamente era un hombre interesado, al menos, si no creyente, interesado en las cosas del Señor y seguramente con lo que recibió, conoció a Cristo como su Salvador. Decíamos que es una segunda parte del Evangelio de Lucas, que se refiere entonces a la difusión del mensaje cristiano durante los primeros años de la vida de la Iglesia, y completa la historia del Nuevo Testamento después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, además, desarrolla el ministerio del Espíritu Santo. Algunos inclusive llaman a este libro los Hechos del Espíritu Santo, más que los Hechos de los Apóstoles, porque en definitiva es el Espíritu Santo el que está detrás de esa estrategia, de esa epopeya, de ese propósito inmenso que fue de parte de Cristo llevado a cabo por los apóstoles del Señor y por la Iglesia del Señor. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo entre las primeras comunidades cristianas se menciona como hecho central en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a las cartas apostólicas, tenemos que allí hacer una división. Las cartas apostólicas, que comienzan con la carta a los Romanos y termina con la carta de Judas, son 21 en total. 13 corresponden a Pablo, una no hay mención de su autor, que es la epístola a los Hebreos. Algunos dicen que pudo haber sido Pablo,
no es tan posible por el estilo de escritura. Otros dicen que pudo haber sido Apolos. Podría ser. Apolos era un eximio orador, podría ser él. Bueno, otros hablan de otros autores, no importa. El único autor que sabemos ciertamente que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, quedémonos ahí y esto es lo que corresponde. Una es la de Santiago. Santiago es el medio hermano del Señor, Jacobo, aquel que no creía en el Señor, efectivamente, pero luego de su resurrección, ahí lo vemos justamente con los apóstoles orando en el aposento alto. 2 corresponden a Pedro, el líder de los discípulos, el apóstol Pedro. 3 a Juan, el discípulo amado del Señor. Y una finalmente Judas, otro medio hermano del Señor, también considerado como apóstol en el sentido genérico de la palabra. Cuando vamos a la clasificación por autor, tenemos que pensar que, bueno, Mateo es el primero de los escritores, aunque no cronológicamente. Es probable que el primer evangelio surgido haya sido Marcos. Pero bueno, el primero que está en nuestra Biblia es Mateo. Mateo escribe el libro de Mateo. Marcos, o Pedro, y toma como amanuense, como escritor a Marcos, justamente es el Evangelio de Marcos. Lucas, recién lo acabamos de decir, tiene 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan tiene 5 escritos en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y finalmente el Apocalipsis. Algunos dicen que el Apocalipsis es el libro final, escrito allí al cabo, al final del siglo I, los años 95 al 100. Otros dicen que el último es el Evangelio de Juan. Como quiera que sea, Juan tiene 5 escritos en el Nuevo Testamento. Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor, tiene la epístola de Santiago, lo mismo que Judas. Y luego viene Pablo. Y Pablo escribe varias epístolas. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón, 13 en total. Hay un desconocido, como ya hemos visto, la epístola a los Hebreos, y luego viene Pedro con Primera y Segunda Pedro. Bueno, estos son entonces, por autor, la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. La epístola, para abundar un poco en este concepto, es un género particular. Las epístolas son la interpretación apostólica de lo que son los evangelios, o en todo caso el evangelio de Jesucristo. Las epístolas son el cuerpo doctrinal para la iglesia. Desde Romanos a Judas, allí está el cuerpo de doctrina que necesita la iglesia para su vida, para su desarrollo. Las epístolas no son un simple medio para comunicar ideas abstractas sobre la religión o sobre la moral. Definitivamente no lo son. Las epístolas son escritos donde palpita el espíritu de quienes han experimentado el impacto de Jesucristo en sus vidas. Y tal es el impacto que necesitan escribir aquellos que son sus discípulos, aquellos que se han convertido por su tarea o que en todo caso los están pastoreando. Les anima a hablar a ellos, a explicar a ellos, a enseñar a ellos las verdades de las Escrituras. El impacto del Evangelio les ha transformado y ahora ellos transmiten como canales ese mensaje para aquellos que están a su cuidado. ¿Cuál es el lugar en el corpus neotestamentario? Repasamos, 21 en total, ocupan más de la tercera parte del Nuevo Testamento, y entonces la división, como decíamos antes, de lo que es la carta o la epístola que ya estuvimos viendo. ¿Cuál es el propósito de los escritores de las epístolas en el Nuevo Testamento? Bueno, al menos, déjenme plantearlo así. Transmitir un mensaje trascendente. Eso es lo que quieren. Cada escritor de la Biblia, como de cualquier libro, pero particularmente estamos hablando de la Biblia, y aún más particularmente del Nuevo Testamento, tiene un propósito en su mente. Ese propósito significa que antes de escribir,
surgió en su corazón, en su mente, un deseo de hablarles o de escribirles sobre un tema determinado. Ese tema determinado naturalmente fue impuesto, fue plantado allí por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien no le dicta, pero les guía a escribir las verdades, en este caso de la epístola, del libro, de lo que fuera. Y entonces, una vez que está ese escrito terminado, el Espíritu Santo supervisa ese escrito soplando sobre él y dando esa característica o condición de palabra inspirada por Dios. Transmitir entonces un mensaje trascendente, el mensaje del Evangelio, las grandes doctrinas de la fe cristiana, los misterios revelados a ellos por la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es un misterio? Un misterio no tiene nada que ver con algo oculto, esotérico, etc. No, nada que ver. Como hacían algunas sectas justamente en la época apostólica para los iniciados, que solamente había una élite que podía entender esas cosas, esos misterios. No es esto. Un misterio en la Biblia es una verdad no revelada en un tiempo determinado, que luego Dios se encarga de revelarla a sus santos hombres. No cabe duda que la palabra de Dios es una sucesión de revelaciones. Mire, lo que se llama la dispensación o las dispensaciones. Las dispensaciones son justamente etapas en la revelación de Dios. Dios no reveló todo junto. Adán no sabía lo que sabía Abraham. Abraham no sabía lo que sabía Moisés. Moisés no sabía lo que sabía Ezequiel. Ezequiel no sabía lo que sabía Mateo. Mateo tal vez no sabía lo que sabía Pablo, Timoteo, pero hay una cosa interesante. Es muy probable que todos ellos no sabían lo que podemos saber nosotros. Y eso es lo maravilloso de esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque ni Adán, ni Moisés, ni Mateo, ni Timoteo, ni ninguno de ellos, inclusive Pablo, no tenían en sus manos esto que nosotros podemos tener. Lo que usted tiene en sus manos, el bendito volumen de la palabra de Dios completo, seguro, inerrante, en quien podemos confiar, en el cual podemos confiar, en el cual podemos abrevar, llenar nuestro corazón y entender los grandes propósitos de Dios. Dios fue revelando, esto quiere decir que Dios fue corriendo el velo. Es como, permítame, como si fuera un telón en una obra de teatro. Y entonces el telón se va abriendo de a poco y uno va apreciando primero parcialmente, luego un poco más, hasta que al final tiene la escena completa a la vista. Efectivamente, eso son las dispensaciones. Efectivamente, eso fue la revelación que fue dada por Dios a hombres en sucesivas etapas para ir mostrándole, para ir descubriéndole, revelándole sus propósitos eternos. Y cuando llegamos al final, justamente el último libro de la Biblia nos dice la revelación de Jesucristo. Se termina la revelación, se completa la revelación. Dios nos muestra no solamente lo que pasó, nos muestra lo que pasará. Y entonces uno puede decir, bueno, muy bien, ese es el propósito de Dios. Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del final de todos los tiempos. Ese es el propósito de Dios. Muy bien, los propósitos de los escritores del Nuevo Testamento entonces era revelar esos misterios revelados a ellos por la acción del Espíritu Santo. Pero además, el propósito de los lectores, es decir, de aquellos que recibimos los escritos y que tenemos la bendición inigualable de poder ir a ellos, leerlos, llenar el corazón de ellos y hacer arder el corazón con la palabra de Dios. ¿Y esto para qué? Para reconocer el señorío de Cristo. Mire, si hay algo que las Escrituras tratan de decirnos, es que efectivamente Cristo es el centro de ellas. Cristo está en todas las Escrituras. Cristo es el motivo de las Escrituras. El Antiguo Testamento ve la obra de Cristo en forma prospectiva, está viendo hacia adelante. El Nuevo Testamento está viendo a Cristo en forma retrospectiva, está viendo la obra de Cristo hacia atrás, es decir, la persona de Cristo y la obra en la cruz de Cristo. Pero como quiera que sea, todas las Escrituras confluyen en una persona, y esa persona es Cristo. ¿Por qué?
Porque efectivamente es así. Mire, le voy a citar un versículo de la Biblia que es allí en la carta a los Romanos, el capítulo 11 y el versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él es el origen de todas las cosas. De Él proceden. Cristo es el origen de todas las cosas. Por Él fueron hechas. Y dice la Escritura, sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Segundo, dice, por Él. Por Él quiere decir a través de Él. Por Él quiere decir que Cristo es el sostenedor de todas las cosas. No solo el creador, además el sostenedor de todas las cosas. Todas las cosas viven, existen por Él. Y finalmente dice, y para Él. Y para Él, la preposición griega que allí aparece es la preposición eis, y significa hacia Él. Así que Él es el origen de todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, y hacia Él van todas las cosas. ¿Se da cuenta? Toda la obra de la creación de Dios, toda la obra de la redención de Dios, es la persona de Cristo. Y hacia Él van todas las cosas, porque Él es la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, el propósito de estos escritores es reconocer el señorío de Cristo y también obedecer los principios de lo que es el reino de Dios. Déjenme hablar un poco sobre la clasificación por autor entonces ahora. Repasando lo que dijimos, epístolas paulinas son 13, epístolas petrinas de Pedro son 2, epístolas juaninas son 3, epístolas se llama jacobinas o de Santiago es una, la epístola a los hebreos y luego la epístola de Judas. Esa es la clasificación de las epístolas por autor. Cuando vamos a la clasificación por carácter, tenemos, como ya dijimos, las cartas personales y las cartas a las iglesias y también las cartas a las comunidades o cartas generales. Llegamos al libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis nos presenta una literatura absolutamente distinta a la que nosotros hemos visto en el resto del Nuevo Testamento. Es una literatura apocalíptica. Cuando hablamos de Apocalipsis estamos hablando de revelación, pero comúnmente el concepto apocalíptica nos remite al futuro, a las cosas que vendrán, a los últimos tiempos, a la escatología. Muy bien, la literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento, dijimos, es Daniel y Zacarías fundamentalmente. Y en el Nuevo Testamento el libro del Apocalipsis, escrito por Juan en el destierro de Patmos, allí entre los años 90 a 100, vamos a ponerle, para no errar en alguna cifra. Completa el Nuevo Testamento como la revelación de Jesucristo y presenta en ese libro una especie de bosquejo general. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Las cosas que has visto, ahí está la revelación del capítulo 1, la persona de Jesucristo, en esa revelación magnífica que tiene Juan de la persona de Cristo. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, las iglesias, los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y finalmente las cosas que serán después de estas, del capítulo 4 hasta el final del libro del Apocalipsis. Y efectivamente esos acontecimientos están detallados muy, muy generosamente en el libro del Apocalipsis. Me gustaría hablarle a usted ahora de Jesús, su vida y su ministerio. Hay una sincronía de la vida de Jesús desde el nacimiento, el ministerio del Señor Jesucristo, y déjemelo poner en estos términos y en todo caso con estas fechas aproximadas. El año 37 a.C., Herodes el Grande es rey de Judea nombrado por Marco Antonio. 37 a.C. En el 30 a.C.,
Octavio Augusto, emperador, tras derrotar a Marco Antonio, queda a cargo del Imperio Romano, 30 a.C. Algunos dicen 6, otros dicen 4, otros dicen 3. Da igual, siempre, vamos a decir 4 en todo caso, antes de Cristo es el nacimiento del Salvador, en Belén de Judea. En ese año, un poco después, tal vez en el 3 o en el 2, muere Herodes y le suceden sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo, cada uno en alguna de esas regiones de la Tierra Santa. En el 6 después de Cristo, Arquelao es depuesto por los romanos, que empiezan a mandar gobernadores a la provincia de Judea, Judá y Samaria. Entre el 14 y el 37 de Cristo, Tiberio es nombrado emperador tras la muerte de Augusto César. Del 26 al 36 después de Cristo, Poncio Pilato es nombrado gobernador de Judea. En Galilea sigue reinando Herodes Antipas, del cual ya hemos hablado. Desde el 25 al 36 después de Cristo, Caifás es el sumo sacerdote en Jerusalén, acompañado, como ya dijimos, por su suegro Anás. Del 27 al 30 después de Cristo, 27 al 30, está el ministerio de Jesús de Nazaret. Tan solo 3 años, después de 30 años aproximadamente de preparación, básicamente en Nazaret y sus zonas aledañas, para prepararse para el ministerio de 3 años que desarrolló junto con los discípulos, hasta que el año 28 después de Cristo, Antipas hace ejecutar a Juan Bautista en una prisión en el palacio de Maqueronte, y el 30 después de Cristo aproximadamente, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, es crucificado en Jerusalén. Tal vez esta es una cronología, algunas fechas pueden ser aproximadas, pero básicamente es una cronología de lo que fue la vida, el ministerio del Señor Jesucristo. En la placa que usted está viendo, el mapa nos muestra lo que fue el periplo del ministerio del Señor Jesucristo, cómo recorrió casi 3 veces aquella Tierra Santa, llevando ciudad tras ciudad el mensaje del Evangelio, los milagros de sanidad, etcétera, del Señor, y también acompañado por sus discípulos. Y vamos a tener que entrar ahora entonces en la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Así que vamos a mirar ahora ya, dejando los evangelios atrás, el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando hablamos de la Iglesia de Jesucristo, tendríamos que hablar de 3 periodos básicamente muy detallados: su iniciación, su expansión y su consolidación. La iniciación, vamos a decir, del 4 a.C. al 30 de la era cristiana, la iniciación corresponde a la vida, a la obra de Jesucristo. La expansión, del 30 al 60 de la era cristiana, aproximadamente sobre el año 30, comienza la iglesia y comienza a expandirse la iglesia por el mundo conocido. Y finalmente, la consolidación, del año 60 hasta el año 100 de la era cristiana. La consolidación en cuanto a el trabajo de los apóstoles, las epístolas que los apóstoles envían a las iglesias, y naturalmente la consolidación doctrinal, el fundamento de los apóstoles y profetas que dice la Biblia para la iglesia del Señor. Así que inicia con la persona de Cristo, se expande con el comienzo de la iglesia y luego la divulgación del mensaje del Evangelio, y finalmente la consolidación con la tarea apostólica de las epístolas. Hablemos ahora algo sobre estos 3 periodos, la iniciación, refiriéndonos a la persona del Señor y de cómo Él inicia esta era cristiana en la cual nosotros estamos sumergidos. Dice Gálatas 4, 4 y 5.
venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Naturalmente, la venida del Señor Jesucristo nos presenta lo que vino a hacer el Señor Jesús a través de su ministerio personal y luego el ministerio de sus apóstoles. Mire, pensar en los 12 apóstoles, podemos tener la certeza de algunas de las tareas, particularmente con Pedro, con Juan y con el apóstol Pablo. Pero evidentemente el Señor tenía más apóstoles. Y cuando nosotros pensamos en los apóstoles del Señor, pensamos en la tarea que ellos pudieron haber hecho después que el Señor Jesucristo terminó su ministerio. Bueno, no sabemos exactamente dónde fueron, pero sí sabemos que efectivamente los apóstoles tuvieron un ministerio muy importante, no solamente en Israel, sino también en otras naciones vecinas. De todos modos, la iglesia del Señor comienza el día de Pentecostés. Allí arranca la iglesia primitiva en una comunidad jerosolimitana, es decir, de la ciudad de Jerusalén, y el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ya nos están narrando cómo alguien reemplazó a Judas, Judas se había ahorcado, y cómo entonces eligen a Matías como su sucesor, y luego entonces el capítulo 2 ya se abre ese capítulo hablándonos de la iglesia orando en aquel lugar, cuando de repente cae el fuego del cielo y el Espíritu Santo llena aquel lugar, los llena de su poder, y el apóstol Pedro da el discurso monumental del día de Pentecostés. La palabra de Dios nos dice que el día de Pentecostés fueron agregadas 3.000 personas a aquella iglesia. Luego serán agregados otros 5.000 más, en el capítulo 4 y versículo 4. Ellos formaron una comunidad, diríamos, cerrada. Una comunidad cerrada porque se reunían en las casas y tal vez en otros lugares de mayor capacidad. Fíjense que estamos hablando de una iglesia de al menos 8.000 personas. Era una mega iglesia allí en los primeros tiempos de la era cristiana. La Biblia nos dice que tenían una comunión muy acendrada, permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor cada primer día de la semana, y en las oraciones. Y esa perseverancia hacía que tuvieran un testimonio ante el mundo, de tal modo que la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. Por lo tanto, esa comunión que tenía la iglesia primitiva, que hacía que vendieran sus bienes, que los repartieran, que no hubiera necesitados entre ellos, que inclusive tuvieron que elegir 6 diáconos, como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 6, para distribuir los bienes entre los necesitados, particularmente las viudas, hizo que la iglesia de Jerusalén fuera una iglesia unida, una iglesia con un objetivo, con una mente, con unanimidad, con el deseo de que el evangelio trascendiera y llegara a muchas personas. En ese tiempo podemos hablar de una transición entre la ley y la iglesia. Claro, los cristianos de origen judío continuaron practicando los ritos piadosos de Levítico que imponía la ley de Moisés. No fue fácil el cambio entre la dispensación antigua de la ley y la nueva de la iglesia, llamada también de la gracia. No cabe duda que hubo un quiebre, y una síntesis de esas prácticas la tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 y el versículo 20. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Efectivamente es así. Los judíos eran celosos por la ley. Ser celoso por la ley significaba andar ordenadamente. En el versículo 24 dice:
tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero la visita de Pedro y de Juan al templo a la hora novena, a la hora de la oración, es otra de los puntos claves para entender esto, que los cristianos primitivos efectivamente no solamente guardaban la ley celosamente, sino también guardaban los lugares donde habían concurrido y seguían concurriendo. Dice, Pedro y Juan fueron al templo a la hora novena, la hora de la oración. Guardaban inclusive eso. Fue entonces para participar de la oración judía, como lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguían votos, observancia de las fiestas judías también. Las convicciones teológicas que ellos tenían de esta comunidad primitiva de la iglesia en Jerusalén aún no habían superado las barreras culturales que efectivamente les separaban de sus compatriotas, de aquellos que eran judíos por religión. Así que la iglesia primitiva de Jerusalén tuvo un verdadero perfil específicamente judío y no hizo una división estricta entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, permanecían en ellos las costumbres, los ritos, las observaciones u observancias de la ley del Antiguo Testamento. Pero los primeros cristianos judíos, convertidos a la fe mesiánica, la fe seguía siendo una referencia para la religiosidad entonces cotidiana. Para ello, exactamente, para subsanar, para corregir, para explicar mejor lo que era el cristianismo verdadero, esa nueva doctrina que habían aprendido de Cristo y sus apóstoles, fue escrita la epístola a los Hebreos. Tal vez Pedro tuvo cierta confusión por el asunto. Ustedes recuerdan cuando discriminaba a los gentiles, allí en Gálatas capítulo 2, que le ocasionó aquella riña con el apóstol Pablo que le observó ese comportamiento. Pero efectivamente Pablo se encargó de ir corrigiendo estas desviaciones propias de ese periodo de transición, del antiguo al nuevo. Y por eso uno puede mirar claramente las epístolas a los Gálatas, la epístola a los Colosenses, cómo efectivamente Pablo iba poniendo las cosas en orden, quitando ya esas costumbres del Antiguo Testamento para luego entonces enfocarse en la verdadera vida cristiana y en las demandas de la vida cristiana. La iglesia primitiva pues recogió varios conceptos antiguo-testamentarios, fueron parte de la nueva doctrina y la práctica eclesial, y con las variaciones correspondientes a la nueva dispensación siguieron de todos modos manteniéndola. Algunos ejemplos. La asamblea. La asamblea es la palabra que se utiliza para griego eclesía. Eclesía, a veces decimos los llamados fuera, pero en realidad el significado de eclesía es asamblea. Y asamblea justamente era el lugar de reunión de los judíos. La palabra sinagoga justamente quiere decir asamblea. Por lo tanto, fíjense la correspondencia que hay entre uno y otro. Es cierto que eclesía significa los llamados fuera. La palabra misma lo dice. Pero el concepto de la palabra eclesía realmente significa asamblea. Por eso nuestras iglesias también son asambleas. Segunda cosa, por ejemplo, el gobierno por ancianos. Ya hemos estado hablando de los ancianos desde la época de Moisés, y efectivamente el gobierno de las iglesias siguió siendo por los presbíteros, por los ancianos, por aquellos que además eran los episcopos, los que miraban por encima, los sobreveedores, y también teniendo el don de pastor, estaban gobernando las iglesias. El otro es el día del culto. El día del culto también era evidentemente una costumbre que de todos modos fue cambiada. Los judíos se reunían el sábado y los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, porque día del Señor no se menciona, es el primer día de la semana, era el día que el Señor Jesucristo había resucitado. Y ese día, efectivamente, es el día de Pentecostés, es el día en que se reunían en la cena del Señor, que se levantaban las ofrendas, era el día de reunión de los cristianos.
Nos toca finalmente hablar un poco sobre la expansión del programa evangelístico de la primera iglesia. El Señor Jesucristo en Hechos, el capítulo 1 y versículo 8, les da el programa. Me seréis testigos en Jerusalén. Y si usted va al libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 8:3, ahí va a tener Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Luego el Señor les dijo, en Judea y Samaria, usted vaya a la Biblia, en el capítulo 8, versículo 4, hasta el 12, versículo 25, va a haber el Evangelio en Judea y Samaria. Y luego dijo el Señor, y hasta lo último de la tierra. Y usted vaya a los capítulos 13, versículo 1, hasta el 28, 35, y va a haber cumplido rigurosamente el programa que el Señor Jesucristo había trazado. Vamos a hablar un poco de las condiciones sociopolíticas para la expansión del Evangelio. Algo dijimos cuando mencionamos, por ejemplo, el idioma, los caminos, etc. Pero también podemos agregar allí la diáspora, porque efectivamente el hecho de que hubiera judíos en muchas partes del Imperio Romano facilitó, por ejemplo, a hombres como Pablo y sus acompañantes, facilitó la penetración del Evangelio. Entraban por la sinagoga, predicaban el Evangelio, se convertían, salían, formaban una iglesia y luego la iglesia empezaba a funcionar. Naturalmente el idioma era importantísimo, imaginemos que hubiera sido otro idioma distinto, ya había una dificultad. Aquí no había ninguna, todos hablaban el mismo idioma. Además, la unidad política del Imperio Romano fue tremendamente importante. Por lo tanto, esa época, no cabe duda que Dios ha preparado el escenario para que la iglesia se expandiera y efectivamente el Evangelio penetrara violentamente, hiciera un impacto grande en el Imperio Romano. Cuando vamos al programa evangelístico tendríamos que separar también por apóstol. Y usted sabe, en Hechos de los Apóstoles hay dos que predominan. Evidentemente capitalizan todo el trabajo evangelístico, aunque el resto de los apóstoles necesariamente y seguramente fueron a otros lugares, aunque nosotros no lo conocemos solamente por alguna tradición que nos puede dar alguna pista de dónde el resto de los apóstoles, Tomás, Bernabé, Bartolomé, etcétera, fueron a predicar el Evangelio. Pero tiene en Hechos de los Apóstoles, Pedro, capítulos 1 al 12, Pablo, capítulos 13 al 28, y está muy perfectamente dividido. Cuando vamos a Pablo, que evidentemente es el misionero por excelencia, al menos en el relato de la palabra de Dios, encontramos los 4 viajes de Pablo, los 4 viajes misioneros. El primero, Hechos 13 y 14, donde visita Antioquía, Chipre, Asia Menor y luego otra vez vuelve a Antioquía. El segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 15, versículo 36 al 18, 22 de Hechos de los Apóstoles, sale de Jerusalén, pasa por Antioquía, recorre el Asia Menor con todos los lugares donde allí el apóstol Pablo visita, usted lo puede mirar en la placa, Europa, entra por Macedonia, Grecia, Acaya, donde está Corinto, y luego vuelve a Éfeso y retorna a Cesarea y a Jerusalén. Pero luego el tercer viaje misionero. Y el tercer viaje misionero usted lo va a encontrar en Hechos de los Apóstoles 18, verso 23 al 21, versículo 26. Sale de Antioquía. Cuando decimos Antioquía nos referimos a Antioquía de Siria, al norte de Israel, no de Pisidia, que estaba en Asia Menor. Antioquía recorre Asia Menor otra vez, las iglesias que había fundado, entra otra vez a Europa por Macedonia, Grecia, Acaya, Asia Menor, y luego llega a Tiro, Cesarea y a Jerusalén, llevando la ofrenda para los creyentes pobres. Y cuando llegamos al cuarto viaje misionero, el cuarto viaje es el final, aparece en Hechos 21, versículo 27 al 28, verso 31, sale de Jerusalén. Bueno, es un viaje muy accidentado. Allí toca Cesarea, Sidón, puerto de Sidón, luego Chipre, la isla de Chipre, luego Creta, Malta, con el naufragio que conocemos bien, se produce en la nave adramitena de
Pablo, y luego llega entonces a Roma. El periodo de la consolidación, podríamos hablar, consolidación decíamos, el periodo en el cual la Iglesia del Señor, las iglesias del Señor ya fundadas, reciben la doctrina para consolidarse, justamente para crecer, para desarrollarse, para seguir evangelizando. Pero tenemos que llegar aproximadamente al año 70 de la era cristiana, porque allí la revuelta de los judíos provoca efectivamente que Roma envía al general Tito, combate contra los judíos, destruye la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, lo roba con aquellos elementos tan preciosos como el candelero, como, en fin, los muebles del templo, el oro que había en el templo, etcétera, lo lleva todo a Roma. Y una caída de los muros, caída de aquella ciudad que fue profetizada por el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. No quedará de este templo, por precioso que sea, piedra sobre piedra. Después de un sitio, la ciudad se rindió y fue avasallada por las tropas romanas. El templo fue saqueado y llevado sus tesoros, como decimos, más importantes. Los emperadores romanos de la época del Nuevo Testamento, podríamos mencionar dentro de todos los emperadores que hay, a César Augusto, del 27 a.C. al 14 de la era cristiana, a Tiberio, del 14 al 37, a Nerón, el horroroso emperador que persiguió a los cristianos, que quemó a los cristianos, que le echó la culpa del incendio de Roma, y efectivamente comenzaron las persecuciones, eso del 54 al 68, y esto apareció justamente en esos años. En el año 67 fue degollado Pablo, y años antes había sido muerto también Pedro. El otro sería Vespasiano, del año 69 al 79, lo mencionamos recién, que tuvo a su cargo justamente la destrucción de Jerusalén por Tito. Tito, que sucedió a Vespasiano, año 69 al 81, y podríamos mencionar en todo caso algunos más, pero son irrelevantes y en todo caso escapan del marco del Nuevo Testamento. Comienzan las persecuciones para el pueblo de Dios, para la Iglesia del Señor, justamente después, como decíamos, de ese trágico incendio que provocó Nerón en Roma. Las razones: se consideraban a los cristianos como rebeldes, como sediciosos. Definitivamente el cristianismo era una verdadera contracultura, pero ellos le adjudicaban algo más: rebeldía, sedición contra el imperio, y efectivamente, aunque esto no fuera verdad, esto permeó en las autoridades de modo tal que comenzaron persecuciones y furiosas persecuciones. A tal punto que los cristianos en las ciudades, y particularmente en Roma, y se puede ver esto muy bien en las catacumbas, se reunían bajo tierra de modo tal de no ser vistos por las autoridades y perseguidos por ellos. Cuando uno entra en las catacumbas puede encontrar algo que es muy particular, que son los símbolos cristianos. Por ejemplo, marcaban en las paredes de barro, de arcilla de las catacumbas, donde se reunían y donde también enterraban a los muertos. Justamente la palabra catacumba quiere decir dormitorio. Y ellos decían, bueno, los creyentes dormimos en el Señor, por lo tanto vamos a enterrarlos allí. Están en las catacumbas, en los dormitorios, hasta el día de la redención final. Bueno, en las paredes de aquellos lugares se pueden mirar símbolos como el buen pastor con una ovejita sobre sus hombros, o por ejemplo el monograma de Cristo, que son dos letras del alfabeto griego, la Ji y la Ro, que significa superpuesto justamente el nombre de Christos o Cristo, que era justamente el nombre que les unía. El pez, el famoso Ichthys, y el pez justamente en cada una de esas letras, lo que significa es un anagrama que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y eso era, la palabra pez justamente les daba pie para identificarse unos con otros, todavía al día de hoy.
Cuando uno vira un pescadito en un coche, etcétera, uno dice, ahí va un cristiano. Bueno, en aquel entonces justamente se identificaban de esa forma. Bueno, hay otros más símbolos, pero efectivamente ustedes los pueden mirar en la placa. Pero además de eso, efectivamente, los cristianos fueron perseguidos por los imperios, o en todo caso los emperadores romanos. Mire, le voy a dar una lista de ellos. Nerón, Domiciano, Traiano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, unas más fuertes que las otras, unas peores que las otras, pero definitivamente en todos ellos lo que se miraba, lo que se veía, lo que se palpaba era la fidelidad de aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas que eran llevadas a los anfiteatros, que eran crucificados, comidos por las fieras, prendidos como hogueras, como teas humanas, pero efectivamente, como alguien dijo, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. La iglesia creció, la iglesia se reprodujo, la iglesia permaneció hasta el día de hoy. Usted y yo somos parte de esa iglesia del Nuevo Testamento. Usted y yo somos los descendientes de esos mártires, de esos testigos que Dios levantó para hacer conocer el mensaje del Evangelio y la persona gloriosa de Jesucristo. No cabe duda que nos deja una lección, que nos deja un desafío y un compromiso de acá hasta la venida del Señor. Ser fieles al Señor, seguir sembrando el Evangelio, seguir edificando la iglesia del Señor, seguir entonces continuando esa historia del Nuevo Testamento que va a concluir cuando el Señor venga y su presencia sea manifiesta, nos lleve con Él, estemos con Él para siempre y la iglesia de todos los tiempos está rodeando su persona gloriosa para tributarle la honra y la gloria de la que Él es digno. Que Dios les bendiga, que estos breves estudios hayan sido útiles para entender un poco mejor la Biblia, para su crecimiento espiritual y particularmente y sobre todo para la gloria del Señor. Que sea así. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.